Ayer me desilusioné porque pensé que era un tema que la iglesia quería tratar, y yo soy de los que cree que es un tema a tratar. Lo que está ocurriendo aquí con los llamados periodistas de las redes, que es a lo que se refiere, es a lo que se contrae fundamentalmente el comunicado que hace, el sermón de las 7 palabras, en una de las palabras. Creo que... Pero no se refiere puntualmente a las redes. Habla de comunicador. No, puntualmente en las redes. Puntualmente, exactamente en las redes. Ah, ok. Puntualmente en las redes. Yo pensaba que generalizó. Puntualmente en las redes. Generalizó y luego puntualizó. Dice que lo que está ocurriendo con periodistas en las redes sociales que están practicando el chantaje, que identifican operaciones de empresas o empresarios privados o de funcionarios públicos y que posteriormente inician articulan para hacer chantaje para pedir grandes sumas de dinero. Yo creo que lo que ocurrió ayer en la catedral, cuando uno de los obispos que participaba de la misa que encabezó Osoria dijo que esa no era la posición de la iglesia, a mí me desilusionó, porque yo creo que es un tema a tratar. Lo que está ocurriendo aquí en el país, yo anoche citaba en proceso, por ejemplo, hay varios funcionarios de este gobierno que han sido objeto de chantaje, y citaba el nombre de uno, porque es un asunto que todos tenemos que contribuir. Si la comunicación se daña, si los comunicadores se corrompen, si los comunicadores hacen chantaje, todo el que está en la sociedad, todo el que vive aquí es susceptible de corromperse o de dañarse, de violar la ley, de torcerse. Puede pasar, pasa en la iglesia, pasa en la comunicación, pasa en la medicina, le pasa a todo el que está en esta tierra. Pero creo que hay el deber entonces de los otros de advertir sobre lo que está ocurriendo y de actuar en consecuencia. Por ejemplo, eso que ocurrió ayer me apenó porque la iglesia que practica chantaje, la iglesia ha hecho una práctica de chantaje con el tema del aborto y ha pretendido chantajear a la clase política y lo ha logrado, al punto de que al presidente lo tiene casi con las manos arriba, al presidente de la República. La iglesia tiene a los senadores y diputados con las manos arriba, desdiciéndose de lo que ellos mismos habían dicho y habían promovido. Esa es la iglesia, eso se llama así. Pero no por el hecho de que la iglesia pueda incurrir en eso, no tiene derecho la iglesia a hacer lo que está haciendo. Creo que tiene derecho y que debe ser contundente, que no debe mostrar la actitud genuflexa que mostró en el día de ayer cuando uno de los obispos que estaba en la catedral, en la misa de la catedral a propósito del domingo de resurrección, dijo que lo que había ocurrido en las 7 palabras no era la posición de la iglesia. Yo quisiera que sea una posición de la iglesia, y debe ser una posición de nosotros, y debe ser una posición del gobierno dominicano, y que el gobierno dominicano le diga, por ejemplo, que varios ministros han sido objeto de chantaje. Yo daba el nombre de Chu Vázquez, Jesús Vázquez Martínez, le hacen una campaña por redes y a la semana de iniciar eso se le presenta un personaje que dice ser periodista a pedirle 5 millones de pesos. Yo espero que él tenga la valentía de contar eso, porque hay que ayudar, hay que contribuir para que adecentemos la sociedad. Eso está ocurriendo, es cierto que ocurre, y entonces cualquiera se siente en la libertad de dañar honras, de dañar trayectoria política, de dañar carrera empresarial. Pues no, porque yo me siento ahí en el sanitario, me pongo a escribir cosas, o digo que soy periodista y comienzo a hacer chantaje, a decir cuantas sandeces se pueda decir, y no importa quién dañe. Entonces yo creo que eso hay que asumirlo. Mucha gente dice, eso es para dañar la imagen de los periodistas. No, yo creo que ese tipo de cosas está pasando. Y si está pasando, hay que denunciarlo. Se lo ha contado a algunos amigos y es la razón por la que me entero, pero yo espero que lo cuente públicamente. Pero yo lo agarro ahí mismo y se lo llevo a la fiscal. ¿Debería? Sí, porque... ¿Debería? Ven acá. Pero ha pasado con varios. Ese es un caso que yo conozco, o del que tengo más detalle, pero sé de otro funcionario que ha sido víctima o está siendo víctima de eso. Entonces lo responsable es denunciarlo. Creo que la actitud del Colegio de Periodistas, bien, Mercedes Castillo, que ha asumido la dirección nuevamente del Colegio de Periodistas. Mucha gente pensó que en la gestión de Adriano de la Cruz eso iba a cambiar y empeoró el colegio. La representación de los periodistas no pudo ser peor que en la mano de mi profesor Adriano de la Cruz. Esta mañana, viniendo para que escuchaba ese mismo criterio que estoy exponiendo yo y que es el que tengo y lo he compartido con mis compañeros, de un periodista
en una emisora de radio. Me apena mucho, porque uno que lo conoció y lo ha visto formando tantos periodistas, verle en una actitud tan poco coherente y tan poco digna en la defensa de los derechos de los periodistas, a uno le apena. Pero creo que el colegio ha hecho lo que le corresponde, identifique, aporte pruebas. Vamos a someter al Consejo Disciplinario a los periodistas que estén incurriendo en eso, que estén faltando a la ética. Es lo que le corresponde al colegio y es lo que ha hecho. Bueno, miren, esto de las 7 palabras, que fue el padre, déjame buscar el nombre del padre que estaba por aquí. Ferreira Rosario. Arsenio Ferreira Rosario. La iglesia estableció esto de que dan esta referencia del padre Clark, que es el párroco de la catedral. Nelson Clark. Que ayer, luego del avispero que ha desatado toda esta situación de respuesta con la denuncia que este hombre hace, es grave. Dice que denunció chantaje y extorsión mediática de periodistas y comunicadores por parte de un grupo de comunicadores que le atribuyen producir informaciones contra funcionarios públicos, empresarios y personas, en su mayoría falsas, para luego cobrarles alta suma de dinero para dejar de atacarlos. Afirma que eso ocurre en la República Dominicana desde hace algunos años y que la práctica consiste en investigar los negocios que puedan estar desarrollando, tergiversar las informaciones para llamar su atención. Bueno, en resumen, dice luego enviarle un emisario a solicitar una alta suma de dinero para dejar de seguir atacándolos. Dani describió lo que pasó con un funcionario. Él tiene una información, algo con Chubaque, es un ejemplo. Este es un modelo. Como uno conoce más o menos cómo se mueven las cosas, bueno, primero me llamaba la atención cómo la iglesia se desmarca de algo como esto, cuando personalmente todos sabemos que hasta cierto punto es como dice el padre Clark. Los curas tienen su enfoque. Pero, perdón, eso pasa el filtro del arzobispado. No es verdad que ninguno de esos 7 curas que suben ahí van a decir lo que ellos quieran alegremente. Hay un enfoque, eso se socializa. Eso se socializa, hay unos enfoques y hay unas ideas que incluso algunas se dirigen. Mire, ahora vamos por aquí. Y se tocan temas a partir de ese criterio, ¿no? O sea, que tampoco vamos a hacernos aquí mímica con la realidad. Es cierto que desde el punto de vista, digamos, metodológico, es como dice el padre Clark, pero no es así del todo. De todas formas, me sorprendió porque la iglesia ha tenido en otras oportunidades sermones de 7 palabras bastante álgidos que han provocado ampollas, y la iglesia nunca había hecho este tipo de observación. Yo lo asumían, es raro que lo hayan hecho ahora. Pero en este caso, a mí, más bien lo que digo es que esto más que nada parece algo muy puntual, tal vez algo como lo que Dani ha recibido de información, o de nada la misma, igual. Pero porque esto parece como muy pintado para un caso específico, porque incluso lo describe. Pero esto no es nuevo, Él dice, pasa hace años. Esto no es nuevo, es un modus operandi que yo estoy de acuerdo, que es bueno que lo estemos discutiendo. Aquí tenemos años susurrándolo. Por eso yo lamento mucho también que el padre Clark se haya separado de la iglesia. No, asúmanlo. Aquí tenemos años con este tema y no son solamente comunicadores, periodistas o de redes sociales. Hay abogados. No, aquí hay redes de abogados. Redes de abogados. Y no solamente con el tema corrupción, que los hay. No, con temas de cualquier tipo de negocio, que van desde tema laboral hasta temas civiles y comerciales importantes. Sí. Aquí hay redes de eso que operan y que hay nombres conocidísimos que todo el mundo sabe que existen. Que tú no sabes que existen, y no quiero entrar en casos sonados que andan por ahí de homicidios, por ejemplo. Pero aquí hay casos enormes de gente que dice, lo dice todo el mundo, con la mano en la cabeza, pero yo no sabía que ese muchacho hacía eso. Pero aquí vino Menguano a pedirme tanto. Pero yo creo que lo que estoy diciendo aquí, todos aquí lo hemos oído, ¿verdad? Hay un monto muy común que maneja, es sobre los 10 millones de pesos. $100,000 mínimo. 100,000 o 10 millones de pesos. Pero eso, todo lo que estamos aquí lo hemos oído, ¿verdad? ¿Hace qué tiempo? Ayer, antes de ayer, fue el viernes con las 7 palabras, no nos enteramos. Es un tema bien de lejos. Pero pregunten en la cúpula del CONEP. No pregunten aquí, no. Vayan a la cúpula del CONEP y pregunten.
Es que ustedes saben de esto que dijo el padre Ferreira. ¿Es verdad eso? Sí, pero no solamente periodistas, no. Hay abogados y otro tipo de oficios también, y políticos, y se lo van a decir. Pero váyase también a, qué sé yo, a la cúpula de la iglesia evangélica, lo van a escuchar también. Váyase a los partidos políticos y lo va a escuchar también. Vaya a hablar con los funcionarios del gobierno pasado que salieron. Y con los que están ahora. Y con los que están ahora, para que ustedes vean. Hablen con Abinader. Yo conozco de casos. A mí me contaba una persona este fin de semana que hay unos individuos actualmente extorsionando y aprovechándose, y lo que Dani dijo el miércoles aquí, del esquema de tener acceso a información privilegiada, ¿verdad? Sensitiva, de organismos de inteligencia. Hay personas que fueron tan atrevidas que a amigos del presidente de la República, Luis Abinader, hubo 2 casos por lo menos, que fueron a extorsionarlo y a pedirle dinero. Pero siendo esas presidente. personas, oigan lo atrevido que son, esas personas fueron abiertamente a pedir dinero para manejar, mira, hay tal cosa contra ti, porque tienen un guión. Se pinta primero que llega como el bueno de la película, a ofrecerle una solución preventiva. Exactamente lo que el cura describió. Entonces, tiramos el escándalo y luego te voy con una solución. ¿sabe lo que hace una de esas personas? Uno de ellos, que tiene a alguien que lo llama desde un celular que tiene la foto del presidente de la República. Mira, me está llamando el presidente ahora mismo, espérate. Y coge así, sí, nos vemos, sí, vamos, ok. Entonces la persona queda impresionada. ¿Cómo? Lo llamó el presidente, yo vi la foto, porque lo llamó. Entonces hay gente muy incauta, que se deja también llevar y presionar. A veces pasa que hay gente que tiene algo que no quiere que lo maneje. Mucha hecha. Que tiene que ver, ¿verdad? Con diferentes tipos de temas. Temas que puede ser con asuntos de mujeres, temas que tienen que ser con la vida privada de alguien que no quiere que se entere. Cosas de esas, pero que son un delito. Son delincuentes que andan articulados y tienen títulos de abogados y operan y hacen mucho daño. Y hay gente que ha facturado durante muchos años, incluso gente que llegó al gobierno ahora, porque dicen este es mi gobierno, pero que viene haciendo chantaje desde hace muchos años y ha recolectado muchos millones de dólares, me han dicho, con gente que ellos han podido ponerlo en situaciones de dificultad y han accedido a entregarles dinero y son insaciables porque tienen unos vicios. Me decía en el caso de una de esas personas, yo no sé qué es lo que esa persona hace con el dinero, porque ha recaudado tanto, pero no sé cuál es el vicio que tiene. De verdad que esto es algo muy peligroso. Por eso no, aunque concuerdo con lo que plantea el Colegio de Periodistas y otras organizaciones que trabajan con prensa y medios de comunicación en exigir nombres y todo eso. Yo más que nada exigiría que no solamente lo aborden como periodistas, que no estigmaticen un oficio, que esos no son periodistas ni comunicadores, son chantajistas, que utilizan los medios de comunicación para sus chantajes. Pues esa gente no vive de levantarse temprano a hacer comentarios como nosotros, de vender anuncios. Esa gente no vive de eso. Esa gente vive de otras cosas. Y han encontrado alimento en gente sin escrúpulos como ellos, que incurren en prácticas. Porque usted, para darle dinero a alguien que vaya a extorsionarlo, usted tiene que tener algo mal hecho. Porque es como dice Freddy, usted no tiene nada mal hecho. Del despacho mío donde llegue un delincuente como eso, lo entrego al procurador mismo. Claro. Preso por extorsión, por chantajista. Hay que dar un ejemplo. Así preso, él mismo. Evidenciado. De ahí se para preso. Sometido a la justicia. Y contrató un abogado como actor civil para caer atrás también. Ahora, si la gente actuara así, entonces posiblemente esta gente no tuviera tanto espacio. Fuera diferente. Tienen espacio porque hay gente sin escrúpulos como ellos que incurren en prácticas corruptas o prácticas ilegales, entonces le dan dinero para que se mantengan. Pero que yo, como colegio de periodistas, no me meto en eso, yo no soy colegiado ni nada de eso, pero digamos, ejerzo o un oficio que en algo tiene que ver con el periodismo, soy un opinador. Y yo lo único que diría es,
que le pidan al cura que le quite el estigma. Porque la mayoría, enorme mayoría de los periodistas y la gente que trabaja en medios de comunicación no incurre en eso. La enorme mayoría. Pienso que el padre ahí donde se equivoca no es denunciando la práctica, sino colocando la figura del periodista. Y hay gente. Sí, sí. Hay gente que utiliza los medios de comunicación. Hay gente que utiliza las redes sociales. No diga periodista. No, y que se hacen pasar por periodistas. Porque pero aquí, no son tales. aquí esa gente que hace eso vive muy bien. Y el periodista dominicano no vive bien nada. Pasa muchísimo trabajo, tiene 2 y 3 trabajos, atrapando sentado por aquí, trabajando gente duro. que por lo regular no doblan el lomo. Que se Exacto. sientan en una computadora a hacer travesuras. Esa gente no trabaja. Esa gente no trabaja. Los periodistas dominicanos trabajan mucho. Y la gente que hace el oficio de comunicación lo hace consagrado en su enorme mayoría. Donde quiera su sinvergüenza. Pero la mayoría es gente de bien, gente trabajadora y gente que se esfuerza día a día por ganarse digna y honradamente su dinero. Entonces, el colegio que le exige al padre que le quite eso de periodistas y comunicadores. Son delincuentes que utilizan los medios de comunicación para hacer esas prácticas. No, y se visten de periodistas, pero no son tales. Algunos se visten de periodista, otros de abogado, otros se visten de doctor, se visten aquí De tenemos cura, tenemos médicos y de cura. Aquí hemos tenido médicos que han hecho eso también. Mira, dice Giomar, yo hacía referencia el miércoles, Oscar no estuvo acá, pero yo hacía referencia el miércoles a un asunto que anda de boca en boca de cómo la principal agencia de inteligencia del Estado, el DNI, se estaría prestando a soltar informaciones sensitivas sobre empresas y personas que sirven de material, de materia prima, para que este tipo de extorsión se materialice. He escuchado versiones que dan cuenta de que algunos chantajistas, entre ellos abogados, dicen, no, pero es que yo tengo fulano en el DNI. Yo sé todo lo que tú haces y todo lo que ha hecho y el dinero que ha movido. Yo, pues, como periodista, como ciudadano, he escuchado eso y me da miedo, porque pensé que ya esos tiempos se habían superado en que una agencia de inteligencia del Estado se prestaba a vagabundería. Y esto lo digo, se lo dirijo al director del DNI, a Luis Soto. Si no es posible que a estas alturas a un ciudadano decente le vaya con el cuento. Y son abogados que tienen relación personal y profesional con el director del DNI, que andan en esto. Entonces yo digo, no es posible que en una sociedad democrática, en la sociedad del cambio, esto sea el cambio. Eso no es posible admitirlo. No es decente comentarlo. No es decente ni siquiera comentarlo. Porque son agencias que operan para la seguridad del Estado dominicano. No para travesura, no para hacer vagabunderías, que es realmente lo que está ocurriendo. Creo que el presidente de la República, porque eso le corresponde al gobierno, esto que estoy diciendo, el presidente de la República debe actuar sobre eso. Eso no es posible, que en una sociedad donde haya que guardar la intimidad de las personas, la integridad moral de las personas, donde las agencias del gobierno, incluyendo las agencias de inteligencia, tienen que trabajar para las personas, no, están al servicio de una estructura mafiosa del chantaje. No, pero así no puede ser. Por eso, A eso hay que renunciar, así no puede ser. ojalá que la iglesia no renuncie al tema. Que lo No, asuma. eso es lo que yo quiero. Lo asuma. Vamos a profundizar en esto. Asumir el tema. Hoy el periódico Listín Diario editorializa sobre el tema. Me voy a permitir, con la anuncia de Muy ustedes. bueno la editorial. Tiene tiempo, no coincidía tanto con el Y listín. el periódico Hoy también editorializa. También. El Listín, que bueno, ahí está Miguel, que es una persona que ha estado permanentemente preocupado por el tema de la prensa y que ha estado participando en la Sociedad Interamericana de Prensa con mucha asiduidad, con mucho empeño. Ha editorializado sobre el tema y voy a leer algunos fragmentos del editorial de hoy. Dice, por ejemplo, uno de los párrafos: a diferencia de las redes, donde se anidan unos supuestos comunicadores sociales que vomitan acusaciones o rumian sus frustraciones en contra de los medios formales y sus periodistas, la prensa tradicional funciona en base a reglas de estilo, de ética, a códigos y filtros, a las regulaciones de la ley. Los periódicos tienen sus editores, correctores y curadores de las noticias para cerrarle el paso a las informaciones falsas o manipuladas, pero las redes no. En ellos no funciona el sicariato moral ni el comercio con la plata que pone a bailar a los monos. La prensa respeta mucho su misión de informar verazmente y estimular la libre pero civilizada discusión de las ideas, muy consciente de que su papel es de ser defensora y estabilizadora del sistema democrático. Estas son premisas que no existen ni asumen los supuestos comunicadores sociales de redes o de otras plataformas mediáticas,
porque están para servir a otros intereses y causas jugosamente bien pagadas, aunque intenten disfrazarse de periodista profesional. Creo que es muy atinado el enfoque del Listín Diario con respecto al tema, y hay en mi apreciación muy particular, hay un denominador común. Germán decía, esa gente no se sacian del dinero, pero hay un denominador común, son gente de vicio. Esa gente que está en ese tipo de cosas son gente de vicio. Algunos en recuperación de consumo de droga y usan las redes para hacer programas y acabar con todo el mundo. Pero gente que está en proceso de recuperación de droga. Que no se ha recuperado nunca. Y que nunca se ha recuperado. Y hay otros que han sido representantes de grupos de narcotráfico en la República Dominicana que también hacen esto. Fíjense ustedes por dónde que andamos. Apostadores. Apostadores, jugadores de casino. Sí, sí. Esas son la gente de las que estamos hablando. Esas son la gente que articulan esa red de chantaje que el gobierno tiene que denunciar, porque el gobierno sí tiene mecanismos. Yo no lo tengo. Nosotros sabemos lo que sabemos y nos llega la información que nos llega, pero el gobierno sí lo sabe. Y si queremos actuar de manera responsable, a propósito que el gobierno está patrocinando un seminario de periodismo ético, algo nunca visto, porque la ética y el gobierno no van juntas. Que el gobierno dé fondos para patrocinar un seminario de periodismo ético es una cosa que no se junta, eso es agua y aceite. El gobierno va a decir cuál es el periodismo ético. Es una cosa insólita lo que está pasando aquí, en este país. Pero bueno, el gobierno tiene mecanismos para establecer qué es lo que está pasando y contárnoslo, que se lo cuente al país. Aquí hay que levantar la falda, todo el que esté en lo malo, levante la falda. Vamos arriba. El Departamento de Estado decía, a propósito de eso, porque yo hice el comentario del miércoles que Geomar cita, hablaba sobre la autocensura. Es una pena que aquí establece el informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos, que aquí hay autocensura. Y yo creo que es un asunto para discutirlo. Si algún periodista o algunos periodistas entienden que el medio para el que sirven le obliga a callar cosas o le obliga a darle un matiz distinto a las informaciones que trabaja, todo eso lo podemos ver. Pudiéramos ver el nivel de responsabilidad o el nivel ético en que operan algunos dueños de medios que son oferentes de bienes y servicios al Estado distintos al de la información que trabajan. Todo eso lo podemos ver. Aquí deberíamos algún día mover esto, vamos a moverlo, para que se caigan los santos, lo que se tiene que caer. Ojalá hubiéramos comenzado hoy con la iglesia. Eso deberíamos. A ver qué pasa, mire, pero ojalá que sigamos con este tema, es un tema interesante.